Tengo un viaje de trabajo en Birmingham, Reino Unido. Nada más entrar, estoy obligado a hacer una PCR. Tengo la suerte de tener a mi buen amigo Mark allí, así que pasaré varios días con él. La reunión de trabajo será en el Salón de la Moto de Birmingham. Bueno, ya hemos llegado al Motorcycle Life, así que vamos a entrar para ver este importante salón en Inglaterra. Ya estamos dentro del Motorcycle Life. Vamos a ver el salón. Venga, vamos. La legendaria Norton expuso algunas clásicas y últimas novedades. En enero del 2020 se declaraban concursos de acreedores. Hoy, gracias al capital indio, resurge con una nueva fábrica en el Reino Unido, donde se fabricarán las espectaculares V4. Son conocidos los problemas técnicos de la anterior etapa, inasumibles para una marca premium. Yo espero que esta nueva etapa de resurgimiento sea más fructífera, porque Norton es una vaca sagrada que sería genial glorificar de nuevo. A mí me han encantado las V4, no sé a vosotros, pero me parecen alucinantes y los acabados son exquisitos. Si te gustan, prepara la cartera para cuando empiecen a comercializarlas. Costarán más de 40.000 libras. BSA ha vuelto. Mahindra compró los derechos en 2016 y 5 años más tarde vemos su primera moto, la Gold Star 6,5. Es una moto de estética cautivadora, retro y con mucho estilo. BSA lució pasado con varias clásicas en su stand. Y el lugar elegido para su renacimiento no podría ser otro que el lugar de su nacimiento, Birmingham. Triumph, la marca británica más puntera y exitosa del momento, lució su nueva Speed Triple, presentada el pasado septiembre, con un semicarenado estilo deportivo de los 60. También vimos la moto de 007. Una imagen especial, la Triumph número 1 con la número 1.000.000. Y justo hoy se hizo la presentación de la nueva Tiger 1200, más ligera, más potente y con nuevas soluciones técnicas. Royal Enfield nos enseñó los modelos 650 con decoración 120 aniversario. Y también unas preciosas y gloriosas clásicas de un pasado de esplendor. La marca india también quiere hacer ver que es posible customizar con la base de una moto barata y con resultados bastante aceptables.
Un stand muy interesante fue el del único fabricante de motos de carreras con motor rotativo, Kriton. La historia de Kriton es de las que nos gusta, con carisma, motos especiales con motor rotativo, un piloto ingeniero que funda su propia fábrica, éxitos deportivos en el Tourist Trophy. Además de enseñarnos las famosas Norton RC588 y RCW588 John Player Special, el stand estaba adornado por su seña de identidad, los motores rotativos. Estos motores rotativos son más eficaces, tienen más rendimiento y son más simples. Solo la gran industria de la automoción sabe por qué no se usaron masivamente. La CR700W es el producto final del ex ingeniero de Norton, una Carreras cliente. Lo mejor es que en un mundo con un horrible futuro eléctrico, empresas como esta apuestan por sueños con verdadera esencia motociclista. Harley Davidson mostraba un enorme stand a la altura de esta gran marca, que para mí representa una parte importante de mi vida y de mi trabajo. Es increíble cómo hoy en día aún hay ignorantes que usan tópicos de hace 40 años para desprestigiar la marca. Pero Harley Davidson es una marca premium con un producto que nadie hace sombra en su sector. Un producto único, un estilo propio. Esta Street Glide de la gama Touring es impresionante y a Mark le queda perfecta. Qué gran moto para recorrer miles de kilómetros en primera clase. La Pan America es una demostración de poderío de la marca. He tenido ocasión de probarla a fondo en off-road y carretera, y es una gran moto en su sector. También hubo un pequeño homenaje a las Sportsters, con una muestra de varias desde su inicio en 1952. Qué bonita Zero Engineering. La empresa japonesa afincada en Estados Unidos tiene muy buen gusto. Indian se ha consolidado como la competencia directa de Harley Davidson, aunque creo que deberían ser más originales con los diseños Touring y mejorar un poco los acabados. Son grandes motos, he podido comprobarlo por mí mismo usándolas en mi trabajo y haciendo varios viajes largos de más de 4.000 kilómetros con distintas Roadmaster. BMW también desplegó todo su potencial, con otro stand muy grande y todos sus modelos. Y hablando de poca originalidad, BMW también ha copiado los diseños de Harley Davidson de la Street Glide y Ultra Classic, con su R18B y R18 Transcontinental. No creáis que soy anti-BMW, en mi garaje hay dos, pero creo que es evidente que es una copia. Ya veis, no solo los chinos copian diseños. La moto tiene su punto, está bien, aunque el Batwing no lo han logrado conseguir muy bien, para mi gusto. Y este es el stand de Backstreet Heroes, una revista custom de culto en Gran Bretaña, que resiste el envite de internet. Es una pena ver cómo han ido desapareciendo muchas publicaciones de motor. Una publicación digital nunca será lo mismo que un libro o una revista.
Sin desmerecer las ventajas de lo digital, creo que deberían poder convivir ambas formas, porque para los que nos gusta comprar una revista y pasar páginas, es un ritual y un placer que un ordenador no nos proporciona. El stamp Ready to Race de KTM, fiel a su frase, nos mostró la KTM de MotoGP, que ha pilotado Brad Binder, y también la KTM 4,5 Rally del equipo oficial del Dakar. Honda lució orgullosa a los 30 años de su célebre y exitosa CBR 900. Yo tenía 22 años cuando presentaron esta máquina. Nunca la pude tener, aunque sí otras Hondas de su momento, como la CBR 600, la RC30 y otras. Hoy nuevas motos hacen soñar, como esta RC 213VS, aunque a los que tenemos unos años, las clásicas nos hacen suspirar. Será la nostalgia. Y quizás sea la nostalgia lo que hace triunfar a las retro mod, como esta espectacular Z900 que rememora una clásica que hizo suspirar a muchos. Kawasaki está comercializando motos sobrealimentadas. Me recuerda a mi vieja GPZ 7,5 Turbo. Fue una pena no poder ver la Ducati Desert X. Creo que ese es el camino a seguir. Eddie Kidd sí siguió su camino, aunque en este caso fue fatal. Fue un camino auténtico y consecuente consigo mismo. Algunos ejercicios de diseño, como esta Triumph Rocket hecho por Bennett, son espectaculares, por configuración y forma, aunque en la realidad son motos, en el mejor de los casos, de boulevard. La marca de neumáticos Avon tenía esta interesante MV Agusta 500 3 cilindros en su stand. En su haber tiene carreras del Tourist Trophy clásico o el famoso Goodwood Festival. Casi nada. Y esta es la zona de un museo muy especial, el National Motorcycle Museum de Birmingham, el mayor museo de motos del mundo dedicado a las motos británicas. Este museo tiene más de 850 motos impolutas, unidades excepcionales. Además, es un museo precioso y hace de esta visita un placer para cualquier aficionado. Os lo digo yo, que lo visité ayer, y salí realmente impresionado. Y eso que ya he visto algunos importantes como el de Ducati en Bolonia, el de Harley Davidson en Milwaukee o el de Moto Guzzi en Mandelo. No soy fácil de impresionar, pero este museo lo ha hecho. Pronto publicaré un vídeo de la visita a este museo en mi canal. Otro de los grandes expositores de este Motorcycle Life ha sido Suzuki. Consciente del culto que muchos aficionados al motociclismo rinden a los modelos Slabside con motores Sachs de aceite, expuso la primera GSX-R de la historia, la primera moto del mundo en montar un chasis de aluminio de serie. Y eso no fue todo, también pudimos disfrutar de una Suzuki Katana o esta Moto Martin con motor GSX 1100. Moto Martin era una empresa de ingeniería francesa que fabricaba sus propios chasis y basculantes en los años 80. Moto Martin era y es un símbolo de tecnología y exclusividad. Quien tiene la suerte de poseer una Moto Martin tiene una pieza de colección especial y muy cotizada. Otra pieza especial en esta exposición itinerante que nos brindó Suzuki es esta RG 500. Esta moto nació para enfrentarse con la bestia Yamaha, la RD 500.
Agarraros fuerte con esto. Suzuki nos deleitó con la RGV 500 que corrió en el Mundial de 500 de manos de Kevin Schwantz en 1993. Al año siguiente, Kevin Schwantz conseguiría ganar el Mundial con ella. Esta moto me trae muy buenos recuerdos. Yo la vi correr y la RGV 500 de 1994 la tuve en mi haber por unos días para hacer un acto promocional. Sí, ese soy yo con 24 años. Más motos legendarias. La Suzuki RG500 XR14A de Barry Sheene, en concreto con la que corrió la temporada de 1977. Creo que no me equivoco si digo que fue el piloto más carismático del Mundial de Motociclismo de todos los tiempos. Ah, y también estaba la unidad que usó en 1976, la XR14. Barry Sheene era como una estrella del rock, ganador, guapo, con dinero y rebelde. Una de sus fotos más conocidas es la que le sacaron en una parrilla de salida de una carrera del Mundial, fumando un cigarro y dándole un trago a una botella de whisky. Por último, también teníamos esta RG500 de la temporada 1981 que pilotó Marco Luppinelli y con la que ganó el Mundial batallando con Randy Mamola. NGK mostraba un par de motos de John McGuinness, especialista del Tourist Trophy, una Honda Fireblade 1000 del 2007 y una Honda TSR 2.5 de 1999. La firma Mosco, de material de viaje de aventura, me interesa. Después de la mala experiencia con la empresa Lone Rider, no quiero pagar un precio alto y tener baja calidad, como me ha pasado con ellos. Parece que estas sí tienen un nivel acorde con el precio, no como Lone Rider, que tiene precio de oro con bajísima calidad. Si eres obseso de las motos hasta la muerte, quédate con esta empresa. Langen Motorcycles nos mostró su creación. Una moderna Cafe Racer, con altos niveles de materiales y acabados, y con un original motor 2 tiempos de 2,5, 114 kilos y 75 caballos a 11.700 revoluciones por minuto. Creo que algunos que se autodenominan customizadores deberían visitar este salón. Preciosa Rickman con motor Triumph. Otra joya clásica expuesta en un stand de seguros de motos. Y esto ha sido mi visita a la feria. Bueno, y también mi reunión de trabajo, pero eso no os lo voy a contar. Si quieres ver algunos vídeos de mis viajes, aquí tienes el enlace. Ah, y gracias por haber llegado hasta aquí.